Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Alexander Zapata, soy consultor de software y para mí es un placer mostrarles esta guía para la arquitectura empresarial relacionado a temas de racionalización de aplicaciones. Entonces, vamos a comenzar un poco acerca sobre el tema de la introducción acerca de Evolution, ¿no? Entonces, Evolution bueno, en este caso la herramienta que es Abacus es la herramienta líder en cuanto a arquitectura empresarial, ¿no? Nosotros podemos tener una serie de marcos como TOGAF, que es un referente para arquitectura empresarial, Archimate, que es un lenguaje de arquitectura, BPMN, etcétera, ¿no? En este caso, el foco de esta conferencia como tal es hablar sobre el tema de la racionalización de las aplicaciones como tal. Entonces, vamos a comenzar con un punto bastante importante. ¿Qué es la racionalización de las aplicaciones o qué entendemos por racionalización de aplicaciones, ¿no? Muchas veces pasa que dentro de las empresas u organizaciones se acumula una gran cantidad de aplicaciones o también se le conoce o sistemas de información. Estas se expanden con el tiempo de manera desorganizada, ¿no? Lo cual crea que tengamos una gran cantidad, un listado de aplicaciones y muchas veces no tengamos una correcta gestión sobre ello, ¿no? Esta expansión se puede, en este caso, originar por diversos motivos. Puede ser de que hayamos adquirido una nueva tecnología, queramos cubrir alguna necesidad o algún requerimiento, etcétera. Entonces, vamos adquiriendo tecnologías o sistemas de información a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la racionalización nos permite reestructurar toda esta jungla, como se le llama, ¿no? Ya que todas estas aplicaciones muchas veces se encuentran dispersas dentro de la organización y no se tiene una gestión integral como tal, ¿no? Entonces, crear una base sólida y adoptar en este caso las tecnologías emergentes que se tienen en el día a día, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal de racionalización de las aplicaciones. Entonces, la racionalización de las aplicaciones lo podemos tener en tres palabras: evaluar, optimizar y reducir. En cuanto a la parte de la evaluación, primero nosotros tenemos que hacer un listado o un mapeo de cada una de nuestras aplicaciones. Estas aplicaciones tiene que ser un mapeo de sus funciones, una descripción, a qué área de negocio puede llegar a verse involucrado, qué persona lo va, en este caso, a asumir o dirigir como tal, qué tan crítico es, etcétera. Estas aplicaciones pueden llegar a tener una serie de propiedades como tal. Entonces es importante hacer una evaluación minuciosa sobre cada una de estas aplicaciones. Por otro lado, una vez que pasamos esa parte de la evaluación, podemos llegar a optimizar el tema de nuestras aplicaciones. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces pasa de que dos aplicaciones pueden cumplir la misma función o pueden solventar algún requerimiento dentro de la organización. Entonces tenemos que estar seguros de qué aplicaciones, cuál es su función exacta dentro de la organización, ¿no? Entonces, una vez que nosotros evaluamos todo ello, empezamos a reducir. Esta reducción se hace de manera estratégica. Lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Una vez que nosotros evaluamos cada uno de los potenciales que tienen nuestros sistemas de información, digamos, qué áreas del negocio necesitan de esta aplicación, entonces vamos a empezar a reducir de manera estratégica, viendo que no llega a impactar de manera negativa dentro de nuestro negocio. Al contrario, al tener una sola aplicación en el cual en este caso, múltiples usuarios lo pueden utilizar a la vez, entonces es mucho más óptimo el tema del uso como tal, ¿no? A estar aprendiendo una serie de aplicaciones, podemos tener una sola que pueda cubrir una serie de necesidades como tal a través de capacitaciones, etcétera. Entonces, esto es parte, en este caso, de la evaluación, optimización y reducción de nuestras aplicaciones como tal. Ahora, en este caso, ¿cuáles son los beneficios que nos trae la racionalización de las aplicaciones? Uno, reducir los costos. Cuando nosotros empezamos a mitigar o eliminar o retirar el tema de nuestras aplicaciones, vamos a reducir el tema de los costos, obviamente, pero hay que tener mucho cuidado, ya que esta evaluación tiene que ser bastante exhaustiva para ver qué aplicaciones están cubriendo ciertas necesidades dentro de la organización. Por otro lado, también aumenta la eficiencia operativa. Como les iba mencionando, como ya tenemos una sola aplicación que puede cumplir una serie de funciones o una serie de requisitos dentro de nuestra organización, entonces tenemos, digamos, una sola aplicación que rige toda la parte del negocio. Puede ser una o muchas, pero el objetivo es que no se duplique el tema de las funcionalidades de nuestras aplicaciones, lo cual permite que las personas se sientan mucho más cómodas, ya que no tienen que estar utilizando varias herramientas para un solo trabajo, sino una sola herramienta que cumpla la función como tal. Entonces nos ayuda bastante a aumentar la eficiencia operativa dentro de nuestra organización.
y también la alineación con los objetivos estratégicos. Se sabe que en el mundo de la arquitectura empresarial nosotros tenemos una serie de capas dentro de la organización. Primero la parte estratégica, luego la parte de negocio, la parte de las aplicaciones y finalmente la parte tecnológica. Entonces, nosotros tenemos la parte de las aplicaciones o sistemas de información que están bastante relacionados con nuestros objetivos estratégicos, porque muchas veces las empresas pasan por procesos de transformación digital, cloud migration, etcétera, ¿no? Racionalización de las aplicaciones, por ejemplo. Entonces, todos estos objetivos, en este caso, se tienen que llegar a cumplir. Entonces, estos sistemas de información se encuentran directamente relacionados con la parte de nuestros objetivos estratégicos, ya que estos sistemas de información soportan todo el tema del negocio, tanto los servicios de negocio como los procesos de negocio como tal. Entonces, cada una de estas aplicaciones tiene que apuntar esa meta o ese objetivo para que la organización vaya en un solo sentido, ¿no? Y no se encuentra con ciertos obstáculos dentro del camino. Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos para hacer el tema de la racionalización de las aplicaciones? Primero que nada, nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial, ¿no? Inventoriar todas nuestras aplicaciones, evaluar su uso y su valor, ¿no? Esto es sumamente importante. Muchas veces las organizaciones no tienen el conocimiento exacto o toda la gestión de sus sistemas de información. Entonces es importante conocer cada una de ellas, cuáles son sus limitantes, a qué áreas de negocio llega a soportar, cuál es su uso, su valor para cada uno de los departamentos de la empresa como tal. Luego viene el análisis de la redundancia, ¿no? Identificar aplicaciones con funcionalidades duplicadas. Esto es sumamente importante dentro de la racionalización, ya que, por ejemplo, podemos tener múltiples aplicaciones que cumplen con la misma función. Entonces, esto no serviría. Digamos un ejemplo en cuanto si adquiero, dejamos un ERP. Un ERP puede llegar a tener diversos módulos. Por ejemplo, puede ser el módulo de ventas, marketing, en este caso recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera. Entonces, al momento de adquirir este ERP, puede llegar a cumplir ciertas funcionalidades que ya lo iban cumpliendo ciertas aplicaciones que tengo dentro de mi organización. Entonces, es importante ver cuál me conviene mantener, o si bien el módulo de ERP, o si bien en este caso la aplicación que ya tenía por defecto. Entonces, hay que ver todo ese análisis como tal. En cuanto a la clasificación y prioridad, esto va a depender de acuerdo a las organizaciones, ya que muchas veces esta clasificación varía. Uno puede llegar a ser agrupar el tema de las aplicaciones por su utilidad, por el tipo de aplicación, si es nube, si es on-premise, o por el tema de alineación estratégica. Hay algunos que soportan, en este caso, un poquito más el tema del negocio y otros más a la parte del back office. Entonces va a depender el tema de la clasificación de la organización, ¿no? Entonces esto sí puede ser bastante variable. Y en cuanto a la estrategia de decisión, se tiene que determinar si es que esta aplicación se tiene que retirar, reemplazar, retirar o en este caso mejorar o invertir, ¿no? En este caso se puede llegar a hablar sobre el Magic Quadrant, en este caso que nos brinda Gartner para tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos que invertir más para poder, en este caso, mejorar el tema del negocio como tal? ¿Qué aplicaciones tenemos que migrar tal vez? ¿Qué aplicaciones que tenemos que tolerar y algunas que tenemos que sí eliminar porque están generando cierta duplicidad en cuanto al tema de las funcionalidades como tal? Y bien, en este caso también es importante saber qué casos de uso nos ayuda el tema de la racionalización de las aplicaciones. Uno, por ejemplo, reducción de costos en TI, migración a la nube y mejora en la eficiencia operativa. En este caso yo les voy a mostrar un ejemplo en vivo dentro de la parte de Abacus Enterprise, que es la parte de nuestra reportería, donde vamos a ver cómo nosotros podemos gestionar cada una de estas aplicaciones y aplicar la racionalización como tal. Entonces vamos a pasar ese punto como tal. Entonces, dentro de la racionalización de las aplicaciones, este es un claro ejemplo, donde yo puedo ver en este caso toda la parte, en este caso, de mis aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo ver en la parte superior izquierda que tengo 783 aplicaciones. Luego puedo llegar a ver que en este caso tengo una serie de departamentos, aplicaciones, recomendaciones, incluso algunos gráficos que me brindan una importante, en este caso, información acerca de, el tema de análisis de costos, bases de datos, departamentos, etcétera. Entonces, puedo ver toda esa información como tal. Entonces, en este caso, es sumamente importante poder, en este caso, visualizar el tema de
cada una de mis aplicaciones. Yo puedo ver este ejemplo como tal, donde yo muestro un portafolio, en este caso es un catálogo. Este catálogo me brinda la información acerca de, en este caso, el listado de nombres de mis aplicaciones. Puedo ver el tipo de aplicación, cuál es en este caso la recomendación, el nivel crítico, la etapa. Puedo ver una gran cantidad de información. A esto se refiere cuando mencioné el tema de la evaluación como tal. Y en la parte de la derecha, yo puedo ver cómo esta aplicación se ve relacionada, por ejemplo, a mis procesos de negocio, a algunas plataformas de servicios, a los departamentos, a mis capacidades. Puedo tener toda esta información sentada únicamente en Abacus como tal, donde puedo ver a partir de ello una serie de visualizaciones. Por ejemplo, quiero ver las aplicaciones que son de grado crítico 3. Entonces, automáticamente puedo aplicar este filtro y todas mis pistas cambian de acuerdo a este filtro como tal. Quiero ver, por ejemplo, las aplicaciones que tengo en etapa de producción. Entonces, puedo hacer clic aquí y listo, ¿no? Entonces, se va haciendo los filtros poco a poco. Entonces, dentro de mi catálogo también yo voy a ir viendo qué aplicaciones cumplen con esos filtros como tal. De esta manera puedo mejorar la toma de decisiones dentro de la organización como tal. Entonces, eso es una buena forma de poder, en este caso, aplicar o ver todo el tema de la información de manera consolidada y simple, ¿no? Otro ejemplo como tal es el tema de la migración a la nube, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos temas de la migración de la nube, por ejemplo, esta es una comparación de escenarios. En la parte de la izquierda yo puedo ver un entorno ASIS como tal, un entorno actual de la organización, donde mi madurez es inicial, en este caso mi costo es relativamente elevado y mi viabilidad es del 87%, ¿no? Y puedo ver en este caso que este es el gráfico como tal. Y en la parte de la derecha puedo yo ver en este caso el escenario to be, ¿no? Al momento de aplicar un proyecto como tal, puedo ver que mi madurez es óptima, mi costo es relativamente, bueno, se ha reducido significativamente y mi viabilidad es del 97%, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ver cómo está toda la estructura, no solamente la capa de aplicaciones, sino una vista, en este caso, holística de toda mi organización, todos mis procesos, mis aplicaciones, mis servidores, mis bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de la izquierda puedo ver un entorno on-premise como tal, ¿no? Que, digamos, podemos tener la infraestructura tecnológica dentro de la empresa como tal, y en la parte de la derecha podemos ver que se ha pasado por un proceso de migración a la nube, en el cual yo puedo ver, en este caso, un escenario cloud, donde no solamente ha cambiado el tema de la infraestructura, sino que ha llegado a afectar a mis aplicaciones, a mis web servers e incluso a la parte de mis procesos como tal. Entonces, es importante por ello tener mapeado, ¿no? ¿Qué aplicaciones en este caso está relacionada a tal proceso? Porque puede ser que exista algún cambio dentro de esa aplicación y llegue a afectar a toda mi, en este caso, core del negocio, a mis tecnologías, etcétera. Entonces, bastante importante tener mapeado toda esa información. Por otro lado, también podemos tener otro tipo de vistas, como es esta de aquí. En este caso, yo puedo ver, en este caso, una comunicación en cuanto al tema de mis aplicaciones como tal. Puedo ver las aplicaciones, en este caso, el tema de su comunicación, las que están de la parte del frontend, las que son en la parte del backend como tal, las bases de datos, entonces puedo llegar a ver toda esa información. Por otro lado, en la parte inferior, como ya hemos estado viendo, puedo ver el tema del catálogo donde me muestra la información completa e incluso puedo filtrar el tema de mis diagramas como tal. Por ejemplo, quiero ver las aplicaciones que ya en este caso debo de retirar y eliminar. Entonces, como ya selecciono este filtro como tal, puedo ver que dentro de mi gráfico se ve que Intranet y RP Financial o LTP ya se tienen que retirar. Entonces, si yo retiro estas dos aplicaciones como tal, entonces va a llegar a afectar, por ejemplo, a esta base de datos o incluso puede llegar a afectar la comunicación que tengo con los otros elementos, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ver las que tengo que rediseñar y tolerar, por ejemplo, hacer algún cambio. Entonces son estas dos, por ejemplo. Entonces puedo llegar a ver el impacto que puede llegar a generar este cambio como tal. Incluso lo puedo seleccionar por el tema de criticidad, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, los que son de nivel crítico 4, ¿no? Entonces, automáticamente, por ejemplo, este es el único que tiene grado crítico 4. Entonces, si hay un impacto sobre este, puede ser que llegue a afectar significativamente dentro de mi base de datos o dentro de la parte core del negocio, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros hacer algún cambio sobre este elemento, ¿no? Igual manera podemos gestionar el tema de racionalización a través de estos gráficos como tal. Este es un gráfico autogenérico donde me muestra toda la información, en este caso de manera detallada.
Por ejemplo, si es que yo quiero ver la aplicación de Abacus, cómo está hecha como tal, entonces puedo llegar a ver que esta aplicación, en este caso, se encuentra relacionada con procesos, con proyectos, servidores, bases de datos, etcétera, ¿no? Y yo puedo seguir expandiendo cada uno de estos para ver cómo se encuentra conformado como tal. Entonces aquí puedo ver que esta aplicación se encuentra, bueno, se encuentra gestionado este proceso y este proceso también se encuentra relacionado con esta aplicación. Entonces, de esta manera puedo ver todo el desglose total de mis aplicaciones y poder ver cómo se interrelacionan entre sí, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta cómo se encuentran soportados todos mis procesos de la organización con mis aplicaciones, ¿no? Entonces, Abacus nos ayuda sumamente a tomar las decisiones de una manera mucho más fácil y efectiva como tal. Y bueno, ya para culminar esta parte de la presentación, vamos a ver este pequeño dashboard como tal donde ya es un poquito más de alto nivel, ¿no? Donde ya únicamente me muestra información a través de estos pequeños gráficos estadísticos. Por ejemplo, quiero ver las aplicaciones que son de grado crítico 3, las que son, en este caso, del tipo negocio, por ejemplo. Quiero ver las que están en etapa de producción y quiero ver las que se tienen, en este caso, que retirar y eliminar. Entonces, automáticamente me aparecen estas dos opciones. Uno que es la aplicación 848 y en este caso la aplicación 97, ¿no? Que incluso lo puedo ver más a detalle en la parte inferior, ¿no? Entonces, yo tengo que eliminar estas dos aplicaciones, ya bueno, puede ser una serie de motivos como tal, entonces tengo que ver el impacto que puede llegarme a generar este cambio como tal, ¿no? Entonces, de esta forma, puedo ver el tema de la racionalización de las aplicaciones, que tiene muchas veces un impacto positivo dentro de las organizaciones y ayuda a ordenar todo el mundo del portafolio de aplicaciones como tal. Y bien, eso sería en cuanto a este webinar. Me encantaría si dentro del chat habría algunas consultas o dudas, encantado de poder absolverlas. Listo, Alex. Muchas gracias. Acá tenemos principalmente dos preguntas por el momento. La primera es, ¿cómo se alinea la racionalización de aplicaciones con la visión a largo plazo de la empresa y sus objetivos? Ujú, excelente pregunta. En este caso, la racionalización de las aplicaciones nos ayuda mucho a, digamos, un enfoque, en este caso, to be dentro de la organización, ya que a nosotros tener, en este caso, mapeado cada una de nuestras aplicaciones como tal y tenemos claro cuáles son sus funciones y el papel que juega dentro de la organización, entonces es mucho más fácil saber el tema de las metas y los objetivos como tal. Por ejemplo, si es que se quiere implementar algún proyecto de cambio, de transformación digital o algún proyecto, digamos, una compra de un ERP, entonces ya tengo el listado de mis aplicaciones. Entonces, en base a ese listado de aplicaciones, yo puedo, en este caso, tomar decisiones. Puedo saber, no, estas aplicaciones tengo y cubre tales necesidades. Entonces, hay necesidades que no están cubiertas. Entonces, estas necesidades, en este caso, necesito una aplicación nueva. Entonces, de esa manera, me ayuda a tomar el tema de decisiones como tal, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo, en este caso, ayudarme de la racionalización de aplicaciones para poder, en este caso, mejorar la toma de decisiones para la alineación estratégica como tal. Super, Alex. Muchas gracias. ¿Existe algún formato para el catálogo de aplicaciones? Es otra pregunta que tenemos. En este caso no, justamente el catálogo es parecido, un formato tabular parecido al tema del Excel, ¿no? Si bien es cierto, yo les he mostrado un pequeño ejemplo del catálogo como tal, en el cual hay una serie, en este caso, de columnas como tal, pero estas columnas son totalmente flexibles, es decir, de acuerdo a la información que ustedes deseen, en este caso, analizar, ya sea estatus, en este caso, cantidad de usuarios, relaciones con el resto de componentes entre sí. Entonces se puede llegar a personalizar este catálogo como tal para facilitar la toma de decisiones, no totalmente flexible por esa parte. Super. Preguntan acá también, ¿qué lenguaje de modelado usaste? Ujú, sí, ok. Actualmente en este caso, el modelado que yo les he mostrado en esta presentación
ha sido el Evolution Framework. Es un marco propio en el cual nosotros tenemos que se basa en las mejores prácticas, ¿no? Saca un poquito, por ejemplo, de BPMN, un poco de ITIL, digamos, un poquito de NIST tal vez, un poquito de BMM. Entonces, es una combinación de varias prácticas. La gran ventaja es que Abacus soporta una gran cantidad de marcos como tal, por ejemplo, UML, Archimate, que es un lenguaje de arquitectura empresarial, TOGAF, en este caso Azure, Amazon Web Service, etcétera. Entonces, una serie de marcos los cuales se pueden integrar entre sí. Entonces, podemos trabajar diferentes marcos dentro de un solo proyecto para mejorar el tema de la robustez de los resultados que podemos llegar a obtener. Excelente. Acá llegó otra que dice, ¿cómo se involucra a los diferentes stakeholders, es decir, negocio, TI y usuarios, en el proceso de racionalización? Ujú. Ok, esta es una excelente pregunta, ya que muchas veces es un poquito complicado decir cómo nosotros podemos, digamos, traer una serie de stakeholders, en este caso puede ser stakeholders de TI, de negocio como tal, en este caso a la parte de la racionalización de las aplicaciones. Bueno, en este caso, primero, siempre el tema de la racionalización de las aplicaciones, por lo general, lo realiza el equipo de sistemas de información o los que tienen un poquito más de conocimiento acerca de los sistemas de información. Una vez que nosotros tenemos esa base como tal, ese listado, nosotros presentamos en este caso a un comité ejecutivo o stakeholders de muy alto nivel una pequeña visión acerca, en este caso, cómo están organizados el tema de nuestras aplicaciones como tal. ¿Para qué nosotros presentamos esta visión? Muchas veces pasa de que cuando son stakeholders de diferentes áreas no saben cómo se está trabajando exactamente el resto de las áreas. Entonces, con la racionalización de las aplicaciones, nosotros vamos a lograr que entiendan la importancia de los sistemas de información. Por ejemplo, un stakeholder de negocio que, digamos, está teniendo ciertos problemas en ciertos procesos de la organización. Puede ser que ese problema surja a partir de que las aplicaciones o una aplicación no es eficiente de acuerdo a un requerimiento como tal. Entonces, ahí viene la importancia de la racionalización de las aplicaciones. Hacer entender, en este caso, a toda la organización, si es posible, qué tan importante es el tema de la recensión, qué aplicaciones tenemos, cuál es la función que cumple cada una de nuestras aplicaciones. En este caso, si tenemos aplicaciones que tienen dos funcionalidades, entonces entender cómo funcionan nuestras aplicaciones dentro de la organización y cuál es el valor que nos genera cada una de las áreas es sumamente importante para la toma de decisiones, ¿no? En este caso, el stakeholder de negocio puede llegar a entender mucho mejor acerca de las aplicaciones y en este caso puede tomar decisiones en base a esas aplicaciones, ¿no? Ujú. Excelente, Alex. Acá en el chat nos dejaron otra que dice, ¿tiene algún componente de inteligencia artificial actualmente o a futuro? Ujú. Ok, excelente pregunta. En cuanto al tema de la IA como tal, actualmente contamos en este caso con Ask Abacus, que prácticamente es la parte de Machine Learning como tal. Aún está en desarrollo el tema de la inteligencia artificial como tal, si bien es cierto, ya estamos dando los primeros pasos en cuanto al tema de la IA, pero poco a poco se está, en este caso, ganando el tema de la robustez en el tema de la IA, ¿no? Para generar muchos, en este caso, muchos más prompts como tal, para poder, en este caso, mejorar esta IA dentro del mundo de la arquitectura empresarial y, ¿por qué no, dentro de la racionalización de las aplicaciones? Ujú. Excelente. Acá hay otra pregunta que dice, ¿las aplicaciones que toma la herramienta son lógicas o físicas? Una aplicación puede tener varios componentes y puede hacer complejo el análisis. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Ujú, correcto. En este caso, primero, siempre mi recomendación cuando yo hago cualquier análisis, primero tomo desde lo más, digamos, de lo más genérico hacia lo más específico. Siempre se tiene que tomar en cuenta las aplicaciones que están a muy alto nivel. Por ejemplo, en el caso de un ERP. Entonces, yo tengo la aplicación como si fuera un ERP que es un sistema integral, ¿no? Ahora, este ERP, por ejemplo, tiene una serie de módulos, una serie de componentes, ¿no? Que en este caso, pues el módulo de marketing, ventas, recursos, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar cada uno de ellos poco a poco. Primero, evaluamos a nivel macro y luego poco a poco cada uno de los componentes, cada uno de los módulos. Es bastante importante, en este caso, hacer una evaluación minuciosa a nivel macro y a nivel micro, ya que muchas veces a nivel macro no se llega a entender por completo todas las funcionalidades y tenemos que pasar a cada uno de los componentes, tanto sean lógicos o físicos como tal, porque si bien es cierto,
Dentro de las aplicaciones, más que nada, es la parte lógica y la parte física es un poquito la parte de la infraestructura, la tecnología que utilizan, ¿no? Entonces, hacer un análisis, en este caso, a la parte de los sistemas de información y a la parte de la tecnología, nos va a abrir muchas puertas como tal al momento de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, puede ser si estoy cambiando algún proceso, en este caso, o algún sistema de información, entonces puedo afectar a una serie de procesos, puedo necesitar nuevas tecnologías como tal. Entonces, tener mapeado cada una de las funcionalidades y cómo funciona esa aplicación es vital para ello.